Bienvenidos a Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México, que este martes 5 de marzo, desde los 7 grupos parlamentarios aquí representados, dieron a conocer en la tribuna del Gran Salón de Plenos de San Lázaro iniciativas que buscan mejorar la seguridad social, atender diversos problemas en materia de salud y contar con mejores instrumentos para el ejercicio de los derechos políticos. Se presentó la iniciativa que busca inscribir con letras de oro en el muro de honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de Gilberto Rincón Gallardo, para reconocer así al luchador social que impulsó en México institucionalizar la lucha contra la discriminación y el reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas. Se propuso reformar la Ley Federal de Revocación de Mandato y la Ley Federal de Consulta Popular, a fin de garantizar el presupuesto necesario para llevar a cabo ambos ejercicios de democracia directa. En el plano de los castigos, se sometió a la consideración de esta Cámara la idea de incluir en el Código Penal Federal el prohibir la creación, manipulación, distribución y difusión de audios falsos de personalidades públicas, utilizando inteligencia artificial u otras tecnologías con el propósito de engañar, difamar o perjudicar. También para el caso del mal uso de la inteligencia artificial, se planteó incorporar en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el considerar como violencia digital el procesamiento y la creación de imágenes, audios y videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona. Y se propuso expedir la Ley General para el acceso pleno de los derechos de las personas neurodivergentes, para proteger así derechos y necesidades fundamentales, así como la integración e inclusión en diversos espacios de la sociedad de quienes presentan un trastorno del espectro autista, síndrome de Asperger, trastorno de déficit de atención con hiperactividad o dislexia. Vamos a la crónica de esa sesión. En la sesión ordinaria del martes 5 de marzo, diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios presentaron iniciativas en temas de seguridad social, actividad turística, inscribir el nombre de Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, capacitación a personal médico, crear la Secretaría de Registro Agrario, fomentar una cultura financiera, consultas populares y revocación de mandato. El diputado Bruno Blancas Mercado presentó iniciativa que reforma los artículos 41 de la Ley del ISSSTE y 84 de la Ley del Seguro Social para que los ascendientes de pensionados que fallezcan sigan gozando de la seguridad social. Pero la problemática actual que se está viviendo en la población adulta mayor es que cuando fallece el trabajador asegurado o pensionado, sus respectivas parejas, llámeseles cónyuges o concubinas, los dan de baja de las instituciones como el ISSSTE o el IMSS. Dan de baja a los padres de los pensionados fallecidos. El diputado Sergio Enrique Chalecauich presentó iniciativa que reforma y adiciona el artículo 7 de la Ley General de Turismo para fortalecer la participación y beneficio directo de las comunidades indígenas y afromexicanas en la actividad turística. La inclusión y la participación de las comunidades indígenas y afromexicanas en el desarrollo turístico nacional es una obligación moral y social. Es esencial que las inversiones y los ingresos generados por el turismo en estas áreas sean reinvertidos. La diputada Norma Angélica Aceves García presentó iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el muro de honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de Gilberto Rincón Gallardo y Meltis. El legado de don Gilberto Rincón Gallardo es innegable y continúa siendo un referente, a tal grado de que en cada discurso, foro, conferencia y cátedra en donde se hable del derecho a la no discriminación, su nombre sale a relucir como ejemplo de lucha, como guía de visión y como anhelo del país que queremos. El diputado Luis Edgardo Palacios Díaz presentó iniciativa que adiciona el artículo 90 de la Ley General de Salud para crear programas de capacitación para prevenir y atender los casos de violencia, acoso y hostigamiento hacia el personal médico, médicos residentes y estudiantes de medicina.
La situación de violencia y acoso en el ámbito médico en México ha motivado a estudiantes, médicos pasantes y residentes a tomar acciones a través de protestas públicas. Entre ellas destacan la marcha del 27 de julio del 2020, donde los participantes hacían un llamado a las autoridades para la creación de un ambiente laboral seguro y sin violencia. El diputado Jesús Fernando García Hernández presentó iniciativa que reforma, adiciona y deroga los artículos 26, 41 y 41 ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La presente iniciativa propone así la creación de la Secretaría del Registro Agrario, de suerte que se convierta en una dependencia que articule las acciones de una política direccionada a procurar certeza jurídica a la propiedad social y privada de la tierra a través de actos jurídicos, resguardo documental y asistencia tanto técnica como catastral. La diputada Vania Roxana Ávila García presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 15 y 53 de la Ley General de Educación. Tiene como objetivo fomentar a través de políticas públicas el ahorro de dinero desde los primeros años de la juventud. La importancia de incentivar el ahorro desde la adolescencia es pensar en la necesidad económica del mañana, porque quien ahorra desde edades tempranas tendrá con qué cubrir sus necesidades cuando... La diputada Elizabeth Pérez Valdés presentó iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Revocación de Mandato y de la Ley Federal de Consulta Popular en materia de presupuesto. Para que se garantice sí o sí el presupuesto necesario para llevar a cabo las consultas populares y en su caso la revocación de mandato. No se dejen de ninguna forma desprovistas las obligaciones que por mandato constitucional también tiene el Instituto Nacional Electoral. Este martes 5 de marzo continuaron las participaciones de legisladores, funcionarios y especialistas en los foros donde se analizan las iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal y las propuestas también hechas por las y los diputados. En materia de pensiones, estancias infantiles, programas sociales, apoyos a personas con discapacidad, vivienda y trabajo. Los enfoques son diversos. Por ejemplo, en el tema de los programas sociales, la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Partido del Trabajo, habló de la importancia de que en el caso de la pensión universal para personas con discapacidad, es necesario valorar la posibilidad de que los gobiernos estatales se sumen para contribuir en el cumplimiento de ese derecho. Del mismo tema, el diputado Luis Edgardo Palacios Díaz del Partido Verde Ecologista de México consideró crucial que los apoyos a personas con discapacidad se apliquen de manera progresiva, con orientación social y considerando las condiciones de vulnerabilidad económica de los beneficiarios. Jesús Eduardo Toledano, él es investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, opinó que en cuanto a la iniciativa del Ejecutivo Federal, sería un retroceso en la política de Estado convertir en una oficina administrativa al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el llamado CONADIS. En su oportunidad, la diputada Susana Prieto Terrazas, actualmente sin partido, se pronunció por analizar la urgencia de votar el dictamen que plantea reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales o aumentar los días de descanso, evitando así que el tema quede atrapado en las contiendas electorales. También la magistrada presidenta de la 8ª Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, María del Rosario Jiménez Moles, consideró relevante que se concrete como parte de las iniciativas para el bienestar la reducción de la jornada laboral y afirmó que debe ser un imperativo constitucional que permita una inspección adecuada para garantizar su cumplimiento. Vamos a la crónica de ese foro. El 5 de marzo de 2024 se llevó a cabo el Foro de Diálogo Nacional. Súmate al debate de las reformas por la libertad, el bienestar, la justicia y la democracia, donde se analizaron las iniciativas de reformas constitucionales en materia de bienestar. Diputadas, diputados, senadores, especialistas, funcionarios y académicos
abordaron las propuestas relativas a pensiones, estancias infantiles, programas sociales, apoyos a personas con discapacidad, vivienda y trabajo. Yo me siento partícipe de un proyecto en el que estas iniciativas refrendan el que establezcamos tanto la pensión, la ayuda a personas con discapacidad, el tema de vivienda, el de pensiones, en la Constitución, como una obligación del Estado. ¿Cómo vamos a resolver el financiamiento? Pues es lo que estamos discutiendo. Recordemos que actualmente la pensión mínima garantizada de este año es 6,085. Es decir, únicamente el impacto presupuestal es la diferencia de los 6,085 a los 16,700 y pico. Pero recordemos que el Estado no va a entrar luego a pagar eso. Primero se van a agotar los recursos de la cuenta individual y hasta que se agoten, el Estado de manera solidaria va a entrar a seguir cubriendo ese gasto promedio hasta el fin de la vida del trabajador. La inclusión debe ser un componente fundamental en este aspecto, entendiendo que esta puede manifestarse de diversas maneras. Es crucial que el apoyo a las personas con discapacidad y capacidades diferentes se implemente de manera progresiva con una orientación social que tenga en cuenta su vulnerabilidad, no solo en términos económicos, sino también frente a desafíos como el cambio climático. El tema de los programas de bienestar que han resultado de este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y mencionó el tema de las personas con discapacidad, ya que en otros gobiernos ni siquiera se les tomaba en cuenta y ahora ya es un derecho al cual ellos tienen para recibir esta pensión universal. Obviamente se tiene que invitar a los gobiernos estatales a que se suman y puedan contribuir con este derecho. Si hablamos de derechos sociales y el cumplimiento de los derechos sociales, pues sí quisiéramos saber cómo vamos a cubrir a 13 millones de personas con discapacidad, más o menos, sabemos que es un monto mayor, y 7 millones claras y precisas con discapacidad profunda en este estado del bienestar, cuando sabemos que se cubre a 1 millón de personas con discapacidad. Si quisiéramos saber cómo vamos a dar el cumplimiento a estos derechos sociales que se pretenden incluir de manera constitucional. Estaríamos también de acuerdo, para mí sería un honor en que el presidente abrazara esta iniciativa del aumento de los días de descanso, que son un derecho humano y son derechos sociales, y que también la abrazara como la 19ª de sus iniciativas preferentes constitucionales que están siendo discutidas entre la Cámara Baja y la Cámara Alta. Al evento también acudieron el senador Gabriel García Hernández, Mario Alberto Di Constanzo Armenta, consultor financiero y catedrático en la Universidad del Valle de México, María del Rosario Jiménez Moles, magistrada presidenta de la 8ª Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Berenice Patricia Ramírez López, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Jesús Eduardo Toledano, investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado. Jesús Hernández Bautista, director de Infraestructura de Cuidado y Desarrollo Infantil en la Alcaldía Álvaro Obregón. Y Violeta Vázquez Rojas Maldonado, investigadora del Colegio de México. En la sesión ordinaria del miércoles 6 de marzo, salieron adelante varios dictámenes con significativa mayoría de votos y en varias ocasiones por unanimidad. Esto significa con el consenso de todas y todos los presentes. Fue el caso de la reforma que regresó al Senado para su visto bueno y que busca que las dependencias y todas las entidades de la Administración Pública Federal, pero también de las entidades federativas y de los municipios, diseñen e implementen programas para la sustitución gradual de vehículos con motor de combustión por vehículos híbridos y eléctricos. Se destacó que estos representan una oportunidad para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, disminuir la contaminación del aire y contribuir a la mitigación del cambio climático. Otra iniciativa que salió adelante en el terreno de la sustentabilidad ambiental fue la que asigna a entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México la tarea de promover la restauración de las áreas verdes en las áreas urbanizadas, preferentemente
con especies forestales, nativas o endémicas. Y en sintonía con el reconocimiento de que lo que no se nombra no existe, las y los diputados avalaron por unanimidad el dictamen que reforma el artículo 16 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para precisar que el alto mando de esas dos instituciones militares lo ejercerá la persona titular de la Secretaría de la Defensa Nacional con un agregado que garantiza la inclusión de las mujeres, porque precisa que esa persona titular podría ser la general secretaria o secretario. El lenguaje incluyente también fue incorporado a la Ley de Organizaciones Ganaderas. Igualmente se puso al día la Ley Orgánica del Congreso General para que se aplique el principio de paridad en la conformación de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el espacio de deliberación legislativa cuando las cámaras están en receso. Y se aprobó declarar el 23 de abril de cada año como Día del Olimpismo en México, reconociendo así esta labor y sus beneficios para el país mediante la difusión de sus ideales y de sus principios. Los invito a ver la crónica de esa sesión. En la sesión ordinaria del 6 de marzo de 2024, diputadas y diputados avalaron reformar las leyes general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y general para la igualdad entre mujeres y hombres, a fin de prevenir, sancionar y erradicar el acoso y hostigamiento laboral. Son las mujeres quienes más trabajamos de manera informal, sobre quienes recae una doble jornada laboral debido a la carga desproporcionada de las tareas domésticas y de los cuidados, y son también las mujeres las principales víctimas de violencia. Estadística del INEGI en 2022 refleja que 66.581 mujeres renunciaron a su empleo como consecuencia de la violencia en el ámbito laboral. Con la finalidad de incorporar un lenguaje inclusivo, establecer que el alto mando del Ejército y Fuerza Aérea lo ejercerá la persona titular de la Secretaría de la Defensa Nacional e incluir la general secretaria o secretario, la Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Las mujeres han participado heroicamente y activamente en nuestras Fuerzas Armadas. Desde 1934, fue dada de alta de manera oficial por primera vez una mujer en el servicio activo de nuestro ejército. Y esta fue como afanadora de primera en la Intendencia General del Ejército. De igual forma, diputadas y diputados reformaron la Ley de Organizaciones Ganaderas para establecer el lenguaje incluyente. En esta iniciativa propongo no solo un lenguaje incluyente, sino también igualdad sustantiva, igualdad de género, equidad, paridad y el enfoque transversal de perspectiva de género en la Constitución, en la organización y registro de las organizaciones ganaderas. Con el objetivo de reconocer la labor del olimpismo y sus beneficios para el país mediante la difusión de sus ideales y principios, la Cámara de Diputados aprobó declarar el 23 de abril de cada año como Día del Olimpismo en México. El olimpismo combina las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu. El olimpismo es una experiencia de vida que considera al ser humano como parte integrante de la sociedad y de la comunidad mundial, en la que el individuo se encuentra en constante búsqueda de su excelencia. El Pleno aprobó modificar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para que las autoridades de la administración pública garanticen a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad el derecho a la igualdad de oportunidades. Datos del INEGI señalan que en nuestro país viven más de 2 millones de niñas, niños y adolescentes con discapacidad o con alguna limitación. Un alto porcentaje de los mismos debe afrontar el abandono, la falta de asistencia médica, la deserción escolar, la falta de rehabilitación y la discriminación. Para finalizar, avalaron cambios a la Ley Orgánica del Congreso General en materia de paridad para la conformación de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Dejaron
de existir aquellos espacios que solo fueron diseñados por hombres y para hombres. Las mujeres hemos interrumpido en la escena política y lo hemos hecho a fuerza de juicios y a fuerza de tribunales, demandando en todas las áreas nuestra inclusión, porque en esta Cámara y en el Senado los espacios son por y para las mujeres. El martes 5 de febrero, a convocatoria de la vicepresidenta de la mesa directiva de esta Cámara de Diputados, Blanca Alcalá Ruiz, se analizó aquí la subrogación de vientres de alquiler, una situación que la legisladora por el PRI consideró que debe ser prohibida en nuestra legislación. Advirtió que esta práctica se ha multiplicado ante la falta de regulación adecuada, constituyéndose en una nueva forma de trata de personas. Esas fueron sus palabras. El tema se abordó en el foro Prohibición de la maternidad subrogada mediante cualquier modalidad o acuerdo. La diputada Alcalá sostuvo que los vientres de alquiler constituyen otra forma de violencia contra las mujeres porque vulnera su integridad personal y su dignidad al considerar sus cuerpos como mercancías, además de las repercusiones que esa práctica genera en la salud física y mental. No podemos concluir la actual legislatura denominada de la paridad, la inclusión y la diversidad sin abordar de manera seria y profunda un tema que afecta a numerosas mujeres. Eso expuso la vicepresidenta de la mesa directiva. Alertó que en algunos estados, como Tabasco y Sinaloa, la legislación permite los vientres de alquiler, pero también hay vacíos que ponen en grave condición de vulnerabilidad a las mexicanas. La diputada Joana Felipe Torres, de Acción Nacional y también vicepresidenta de la mesa directiva de esta Cámara de Diputados, externó su preocupación ante las nuevas formas de explotación de las mujeres, como son, dijo, la reproductiva y la comercialización de niñas y niños. Destacó la legisladora por Acción Nacional que la UNICEF ha advertido que las niñas y los niños que nacen por este procedimiento corren el riesgo de sufrir múltiples violaciones de derechos humanos, como son el de la identidad, al nombre, a la nacionalidad, a la salud, a las relaciones familiares y el acceso a sus orígenes, así como el derecho a no ser vendidos. La abogada feminista Patricia Olamendi Torres consideró urgente contar con una legislación que prohíba, dijo tajantemente, estas formas de explotación reproductiva. Vamos a la crónica de ese foro. Como parte de las actividades programadas por el Grupo de Igualdad Sustantiva, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo el martes 5 de marzo el foro Prohibición de la maternidad subrogada mediante cualquier modalidad o acuerdo. Al respecto, las diputadas dieron sus posicionamientos. Estoy segura que hemos dado pasos importantes para avanzar en la eliminación de toda violencia y abuso. Sin embargo, las dinámicas delictivas son cada vez más sofisticadas y aprovechan en muchos casos la necesidad de muchas mujeres, así como la ausencia de un marco legal e institucional que las proteja de manera eficaz. La UNICEF, a través de una nota informativa, dio a conocer que los niños y niñas nacidos por gestación subrogada corren el riesgo de sufrir múltiples violaciones de derechos humanos, en particular su derecho a la identidad, incluido su nombre, la nacionalidad, las relaciones familiares, el acceso a sus orígenes, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y el derecho a no ser vendidos. En los estados en donde se manejan estas barbaridades, que es Tabasco, que es Sinaloa, en donde sus códigos civiles permiten y han coludido las leyes del notariado en que estén autorizados este tipo de contrataciones. Y es como autorizar a las personas que generen vida y que puedan ser explotados, que se tipifique ahí mismo, se configura el delito de trata de personas. No es un tema a legislar, es un tema a prohibir. Esto tiene que quedar muy claro. No vamos a legislar para que después regulen y que de una manera y que otra. Tenemos que seguir insistiendo en prohibir este tema, como lo tiene Europa, que se considere un delito. Posteriormente, las ponentes hicieron uso de la voz. Beatriz Cosio Nava, activista por los derechos de las mujeres, habló del tema, los derechos humanos y la llamada subrogación. Las feministas
hemos tenido que asumir el debate sobre el tráfico de bebés y la explotación reproductiva de las mujeres como parte de una agenda no deseada. Tomamos una postura ante lo que consideramos formas de esclavitud moderna y en defensa de los derechos de las mujeres, porque un tema importante de la agenda feminista es la autonomía de las mujeres sobre su capacidad reproductora. Kate López Nares, jefa de redacción de la revista Las Libres, expuso el tema ¿Qué pasa en Tabasco a partir de la legalización de vientres de alquiler? Esta legislación establecía más obligaciones a las mujeres gestantes, como la legislación las llama, y más que derechos. En este sentido, no las reconoce de ninguna manera como madres, sino simplemente como gestantes, o sea, como este vehículo o estas incubadoras que dan pie a que estos bebés nazcan, ¿no? Entonces aquí también resalto otro aspecto que es la deshumanización de las mujeres. La activista feminista Nuria González López abordó las causas y consecuencias de los vientres de alquiler, una visión global. Si los vientres de alquiler no se prohíben a nivel mundial, lo que va a pasar, que es lo que está pasando, es que los países ricos seguirán yendo a los países pues menos ricos o donde haya bolsas de pobreza y de desigualdad, como es el caso de México, a extractivizar una vez más los recursos de ese país, en el caso de México, la salud de sus mujeres y de sus niños y sus niñas. La activista Cintia Fernanda Acosta Sánchez se refirió al tema de los vientres de alquiler y la ley en México. Los vientres de alquiler representan la explotación reproductiva de las mujeres y la compra de bebés por contrato mercantil, abusando de la necesidad de las mujeres más desprotegidas y en mayor grado de vulnerabilidad. Para abajo el discurso de que las mujeres queremos apoyar a quienes no pueden tener hijos. Patricia Olamendi Torres, creadora de la red Nosotras Tenemos Otros Datos, aseveró que urge una legislación que prohíba tajantemente estas formas de explotación reproductiva. Las iniciativas están aquí en el Congreso, las han presentado varias de ustedes, son todas valiosas. Saquemos por lo menos una, la que ponga fin a la explotación de los cuerpos de las mujeres. Saquemos por lo menos la reforma en materia de trata que ponga fin a esta barbarie de los contratos para vender seres humanos. Termina aquí nuestra emisión semanal de Parlamento Abierto. Gracias por acompañarnos en este espacio que comparte la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México. Hasta la próxima.